¿Qué más tenemos que dar testimonio? La necesidad de la negación de uno mismo, la humildad y la mentalidad celestial. Negarse a uno mismo, ser humildes y tener una mentalidad que espera en la otra vida. O sea que nuestra ciudadanía está en los cielos, hermano. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Lucas 9, 23 y 24. Este es, hermanos, es requisito para salvación. Nadie puede ser salvo si no se niega a sí mismo, si no está dispuesto a tomar su cruz y cada día y seguirlo, seguir conforme a su palabra, hermanos. No puede ser. Y te lo dice porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Qué es salvar su vida? Darle los placeres de este mundo, no negarte a ti mismo. ¿Qué vimos hace rato? Que el que ha padecido en la carne terminó con el pecado. O sea, padecer en la carne es mortificar los deseos de la carne, hacerlos morir lo terrenal en vosotros. Pero salvar la vida, ¿qué es? Darle gusto a la carne. Todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, esto la salvará. Y aquí están las palabras importantes, hermanos. Por causa de mí. Por causa de mí. En esa fe es que hacemos. No lo hacemos por obras. Lo hacemos porque creemos que cuando hacemos esto, a Cristo le agrada. Lo hacemos por agradecimiento a Él. Lo hacemos por amor a Él. Lo hacemos porque queremos estar un día con Él. Y negamos nuestra vida y tomamos la cruz cada día y lo seguimos. Y todo lo hacemos por causa de Cristo, porque creemos en Él. ¿Y cuál es lo que dice la promesa? Este la salvará. Vas a salvar tu vida por lo que tú estás haciendo por Cristo, porque crees en ese Salvador que dio su vida por ti. Crees en Él, crees que vale la pena que te niegues a cualquier cosa, te abstengas a las cosas de este mundo y que tomes su cruz, que dice que padezcas cada día por Cristo y lo sigas a Él y lo haces por amor a tu Cristo, por amor a Jesús. ¿Tú crees que Dios no lo ve desde el cielo? Lo que tú estás haciendo. Lo ve todos los días y se goza y los ángeles se gozan. Es motivo de alabanza en el cielo cada vez que vean uno de sus hijos que está honrando a Cristo, negando a sí mismo, padeciendo por Cristo cada día y con gozo, con alegría y siguiéndolo, tomando su vida, perdiendo su vida por causa de Él, que lo está haciendo por Él. Hay gran gozo en los cielos, hermanos. Hay gran gozo en el cielo por cada uno de ustedes, hermanos, que está viviendo de esta manera, que está actuando de esta manera en esa fe, en esa fe. Y menciono la fe porque no lo hacemos por obras, lo hacemos por fe porque creemos que esto que hacemos le agrada a Dios, le agrada a Jesucristo, honra a Jesucristo y es motivo de alabanza de los ángeles ahí arriba en los cielos, hermanos. Los cristianos deben mostrar con su propio ejemplo qué cristianismo se espera de los hombres.
¿Qué clase de cristianismo se espera de los hombres? Después de todo, esa es la predicación más poderosa y la más probable de tener influencia en los impenitentes, al mostrarles la gran diferencia entre ellos y los cristianos. Esta va a ser la predicación que habla más fuerte que las palabras, hermanos, que va a tener más influencia sobre los impíos. Cuando ellos vean la diferencia entre el impío y la manera en que tú vives. Muchas personas intentan convertir a los hombres en cristianos mediante un curso diferente, o sea, usando una manera diferente, copiando lo más posible su forma mundana de vida actual y amoldando el cristianismo tanto como sea posible, maquillando su vida mundana salpicada con cristianismo. Y hermanos, es lo que tenemos el día de hoy, hermanos, cuando tratan de vestirse como el mundo, tratan de andar como el mundo, se traen la música del mundo a la iglesia, se traen el rock, se traen las rancheras, se traen todo tipo de tonos y de melodías que no sabes si estás en una cantina o si estás en una iglesia. Porque la misma música, el mismo tono, la misma estilo de música que hay en las cantinas es la que se toca acá. Entonces, en otras palabras, la persona que no quería dejar esa música, pues me la traigo acá. La mujer que no quería vestirse como se visten las mujeres recatadas, se traen el vestido para acá. Todo lo del mundo se lo traen para acá. Su manera de vivir, su manera de ponerse el pelo, su manera de vestirse, se lo traen y nomás le salpican ahí un poquito de cristianismo, le ponen versículos bíblicos y creen que eso ya es cristianismo. Mentira del diablo, hermanos. Ellos, su corazón sigue en el mundo, aman el mundo y no están dispuestos a dejar todo el mundo por Cristo, sino que se lo quieren traer dentro de la iglesia. Y es triste, hermanos. Parece pensar que pueden hacer que los hombres se adapten mejor al cristianismo, acercándola a su estándar. O sea, ¿qué es lo que piensan? Que así se van a convertir más gentes. No se convierten, hermanos, porque en el corazón sigue el mundo. No han dejado el mundo. Entonces, ellos piensan que si se traen al mundo a la iglesia, entonces la gente de afuera ahora sí se van a acercar a la iglesia y van a querer ser cristianos. No, van por la música, van por el lonche, van por lo que les dan, van por la vestimenta, van porque no les dicen que tienen que hacer nada para Cristo. Por eso van. No van por Cristo. No van porque Él murió y resucitó por ellos. No van para vivir una vida santa. Van simplemente para hacerlo sentir bien y es todo. Como si cuanto más se acerca el cristianismo al mundo, más probable sería que el mundo la aceptara. Y eso es lo que ellos creen. Que si el cristianismo se hace como el mundo, entonces el mundo los va a aceptar. El mundo se ríe de ellos, se burla de ellos. Dice que es un ridículo, que es una hipocresía. No se la creen. ¿Qué dice la palabra? Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Jeremías 15:19. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. ¿Qué están haciendo ellos? Están haciendo lo opuesto. Ellos se están convirtiendo al mundo. En vez de que el mundo se convierta a ellos se están convirtiendo al mundo. Están haciendo las mismas costumbres que el mundo hace. Entonces, pero esta es la palabra que le dijo Jeremías. Y vaya que Jeremías era radical para con Dios, pero como que empezó a menguar, como que empezó a entrar una tentación en él y viene la palabra poderosa de Dios
quien nos ayuda en medio de la tentación y le dice, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, lo precioso de lo vil, de lo mundano, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertes a ellos. Jeremías hablaba puro juicio contra Israel y a lo mejor llegó a pensar que era demasiado las palabras de juicio, que había que bajarle un poquito el tono. Y le dice, no le bajes para nada el tono, para nada le bajes el tono. Eso es lo que necesitan, porque Dios sabía el estado real, cómo estaba el pueblo, y por lo cual no había razón para cual él bajara el tono de cómo debía hablar con ellos. Todo esto está tan alejado de la verdadera manera de ser cristianos. Pero siempre es así, la manera de actuar de los profesantes carnales. Y aquí está el asunto, que ministros carnales están en los púlpitos el día de hoy. Son ministros carnales que nunca se convirtieron, que tienen el mundo en su corazón y que están usando el púlpito como fuente de ganancia solamente. No son verdaderos convertidos. Están allá como un profeta del diablo, como un mensajero de Satanás. Está en el púlpito y carga una Biblia y habla las cosas de Dios. Sin embargo, es carnal. Busca las cosas carnales y son ellos los que se quieren traer el mundo dentro de la iglesia, porque sus vidas son carnales. Y creen que están mostrando una sagacidad y prudencia maravillosas al tomarse tanto trabajo para no asustar a la gente con la gran, estricta y santidad del evangelio. Creen que si esconden lo que habla la Biblia de acerca de vivir santamente y de obedecer los mandamientos y todo eso, creen que son muy sagaces. No, estás engañando a la gente porque no le estás diciendo la verdad. Es como si a un paciente que tiene cáncer, el doctor le dice que tiene una gripa, que se tome un mejoral y con eso ya se compone. Él se va a tomar el mejoral y sí va a salir contento porque él pensaba que tenía cáncer y que se iba a morir, pero pues le dijeron que nomás era una gripa y que se tomara un mejoral, se toma el mejoral y se muere. Sin embargo, si le hubieran dicho la verdad, que tenía cáncer, a lo mejor se hubiera arrepentido de sus pecados, hubiera arreglado bien su casa, hubiera restituido donde hubiera hecho algo y se hubiera puesto a cuentas con Dios y se podría morir y irse al cielo. Pero él pensaba que todo estaba bien, que no tenía cáncer, que nomás era un mejoral y se murió. O sea, eso es engañar a la gente. Así le pasa con esta gente. Creen que decirle las promesas de Dios y Dios te va a bendecir y Dios te va a dar esto y Dios te va a dar esto otro y no les hable de sus pecados y que se tiene que arrepentir, él va a decir, oye, pues dame todo. Pero por un lado no va a recibir nada. ¿Por qué? Porque las promesas son para los hijos de Dios. Segundo, la persona va a morir engañada y se va a ir al infierno. Y va a andar buscando en el infierno al predicador que le predicó la mentira y a vengarse de él, porque no le dijo la verdad del evangelio. Argumenten que si presentas el cristianismo a la humanidad como algo que requiere un gran cambio en su forma de vida, reformar sus hábitos y una separación de sus antiguos compañeros, entonces alejarás a todos. Eso es lo que ellos piensan. Hermanos, yo ya les he dicho varias veces, no sé si ya les he contado, hermanos, que a mí, cuando yo estaba en una denominación, a mí me profetizó y me dijo a mí que yo nunca la iba a hacer en el ministerio. Y la razón por la cual nunca la iba a hacer, que nadie me iba a escuchar cuando predicara. Porque era muy directo cuando predicara. Porque era muy tosco al hablar. Porque cuando hablaba, les hablaba fuerte y no hacía chistes, no hacía bromas, sino que hablaba como muy serio de las cosas que iban a padecer.
y que por lo tanto nunca le iba a hacer, hermanos. Bueno, los que me dijeron que nunca le iban a hacer, ellos fueron los que no le hicieron. Y Dios me usó grandemente por donde quiera, hermanos. Plantando iglesias, hermanos. Entonces, para gloria de Dios, hermanos. Pero hay gente que sí quiere alimentarse de falsas esperanzas, de mentiras. Pero hay mucha gente allá afuera que quiere saber la verdad. Que quiere saber la verdad. Y yo estaba para predicarle la verdad a la gente, no engañarlos, sino que supieran realmente cuál era la verdad. Y es lo que estás encargado tú, decirle la verdad y que sí es cierto, tiene que haber un cambio radical en su forma de vida, tiene que haber una reforma en sus hábitos y tiene que haber una separación de sus antiguos compañeros porque no quieres caer, que te alejes de todo eso. ¿Por qué? Porque es más importante lo celestial que lo de este mundo. Este mundo es pasajero. Vale más decir la verdad a la gente. Esto parece plausible a simple vista, pero no es verdad. No es verdad, hermanos. No es verdad. Con ese mensaje, así como lo predicaba, planté más de 50 iglesias, hermanos. Más de 50 iglesias en México y en Centroamérica. Con ese mensaje fuerte, directo, como debe de ser a la palabra de Dios. O sea, es mentira eso. La gente sí se convierte cuando le hablan la verdad. Es más, te creen más porque saben que eres sincero, hermanos. Como le digo, cuando lo hablas de la manera creyéndole la palabra. Cuando no lo hablas como debe de ser, no te van a creer. Pero cuando lo hablas creyendo lo que estás hablando, que tú lo vives con tu vida, la gente va a creer y se va a convertir. Si los profesantes viven de manera mundana y carnal, los pecadores dirán, ¿por qué me voy a convertir? No veo que esté tan mal, o al menos tan cerca de lo correcto, que sea imposible que Dios me envíe al infierno por la diferencia entre yo y estos profesantes cristianos. Tienes razón. O sea, si los ven, que ellos practican el pecado, que también son envidiosos y son codiciosos, y el mundano también es envidioso y codicioso, pues, ¿por qué me voy a convertir si están igual que yo? Ellos son envidiosos, yo también. Ellos son codiciosos, yo también. Si ellos se van al cielo, pues yo también voy a ir, porque estamos iguales. Ambos cristianos. Él dice que aceptó a Cristo, pero yo veo que Cristo no lo ha aceptado a él, porque si estuviera Cristo en él, no haría esas cosas. Yo no he aceptado nada. Quizás a mí vaya mejor que ellos, porque no soy hipócrita. O sea, el pecador se da cuentas, razona, y cuando no ve diferencia, no le creen. Esta es la gran diferencia, hermanos. Esta es la gran diferencia entre los pecadores y los cristianos. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Está hablando aquí del Espíritu Santo que vamos a recibir. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Juan 14, 23 y 24. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que uno le ama a Jesús y porque lo ama, guarda su palabra. Y al hacer esto, recibe el Espíritu Santo. El Padre y el Hijo vienen a él, hacen morada en él. Y el Espíritu en él hace morir las obras de la carne. Le da el amor de Cristo. Dice la palabra que el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuál es la diferencia del impío? Como no lo ama, no guarda sus palabras. Entonces tú ves a alguien que no está guardando la palabra de Dios, quiere decir que no ama a Cristo. Si él dice, no, yo ya soy cristiano. Bueno, si fueres cristiano y lo amaras, guardarás su palabra. Pero yo veo que tú no guardas la palabra, tú ni amas a Cristo ni eres cristiano. Es muy fácil. Ahí está la diferencia entre uno y otro. Aquí la palabra nos está diciendo la gran diferencia de los dos.
Es cierto, dirían los impíos, hacen un poco más que yo. Van a la mesa de comunión, oran en sus familias y algunas pequeñas cosas así, pero no puede hacer una gran diferencia en su manera de vivir conmigo entre el cielo y el infierno. O sea, ellos no ven mucha diferencia en su manera de vivir diaria. Entonces, si ellos dicen que se va al cielo, el impío puede pensar que también se va al cielo. Porque aquel que se llama cristiano vive impíamente igual que él. Entonces, por esas pequeñas diferencias, no cree que él se pueda ir. Y con la vida de ese hipócrita, está haciendo piedra de tropiezo a aquel por quien Cristo murió, porque Cristo murió por todos los hombres, por todos murió Cristo. Entonces, y está haciendo una piedra de tropiezo para esa persona. No, la verdadera manera es presentar el cristianismo y el mundo en fuerte contraste. O nunca lograrás que los pecadores sientan la necesidad de un cambio. Y es lo que se hace, hermanos. Y se hace desde el principio. Desde el principio. Si tú al principio tienes temor de decirle todo el consejo de Dios, estás creándole problemas para la vida siguiente de la persona. Pero si tú desde el principio eres radical y le dices lo que tiene que hacer, las personas lo hacen y dejan todo. Dejan todo. O sea, cuando se lo dices con aplomo, con denuedo, lo que tiene que hacer para arrepentirse y para convertirse a Cristo, lo va a creer. Pero si tú no se lo dices desde el principio, si le dices, bueno, poco a poquito la vas a ir llevando, esto, entonces la persona lo está llevando por mal camino y nunca va a dejar ese pecado. ¿Por qué? Vamos a ver lo que muchos hacen, que es un proceso, que es poco a poquito. Ok. Vamos a decir que la persona tiene envidia y tiene celos y tiene mentiras. Y vamos a decir que pues poco a poquito, primero deja la mentira y continúa en los celos y las envidias. Ok. La persona se retiene de hacer envidia. Cuando se retiene se retiene de decir mentiras, ¿qué quiere decir? Que en su egoísmo ya no va a mentir. Sin embargo, en su egoísmo va a seguir con la envidia y con los celos. No se ha arrepentido. Porque cada vez que tú complaces tu egoísmo es que no te niegas a ti mismo, que sigues viendo por ti antes que los demás y Dios. Entonces, el complacer al egoísmo es nutrirlo, es alimentarlo, es que crezca. Y cada vez que tú complaces el egoísmo, se va a hacer más fuerte. No creas que el egoísmo se manifiesta de muchas maneras, de muchos pecados. Es la raíz de todos los pecados, el egoísmo. Y mientras tú no elimines la raíz, estás nutriendo. O sea, es una mentira eso. Entonces, pero cuando tú le dices, corta el egoísmo completamente, deja de vivir para ti mismo, niégate a ti mismo, padece la carne y vive para Cristo, entonces la persona lo puede hacer porque está dentro de lo que nosotros podemos hacer. Cristo no nos pediría algo que no se pudiera hacer. O sea, es una mentira todo eso, hermanos. Este, y algunos sacan pasajes como el de Filipenses, que el que empezó vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bueno, la Biblia dice buena obra. No hay buenas obras en pecado. Buena obra quiere decir que hiciste una buena obra, que dejaste todo el pecado y te fuiste con él. Pero si tú todavía sigues en la mentira, ¿qué buena obra hay? Si todavía sigues mintiendo, no ha empezado nada. Muchos dicen, y dicen, bueno, es que vamos de gloria en gloria. Claro, de gloria que presentamos la imagen de Cristo es una gloria al crecimiento en gloria. En otras palabras, creciendo en Cristo.
pero no hay gloria en pecado. No existe una gloria en pecado. O sea, toda la gloria es libre del pecado. Utilizan textos mal puestos, hermanos. No saben ni lo que están diciendo, hermano, cuando ellos citan esos créditos. Dice, porque la luz de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. La luz de los justos. ¿Y quiénes son los justos? Lo acabamos de leer, los que no practican el pecado. O sea, los que no practican el pecado, su luz va en aumento, porque cada vez nos revela más Dios hasta que el día es perfecto, hasta que vayamos al cielo. Pero esa es la luz de los justos. Los justos son los que ya dejaron todo pecado y viven para Dios. Entonces, todos esos textos los sacan, hermanos. No saben ni lo que leen, ni lo que entienden, y los sacan como pruebas de que es un proceso. No, hermanos. Hay un progreso, no proceso, hermanos. Aumentamos nosotros en Dios cuando estamos en Él. Pero todo empieza con las palabras de Cristo. ¿Qué le dijo al hombre de Betesda? Vete y no peques más. No le dijo, vete y poco a poquito ve quitándote de los pecados. No. Vete y no peques más. ¿Qué le dijo a la mujer adúltera? Vete y no peques más. O sea, jamás Cristo le dijo a una persona que poco a poquito fuera dejando su pecado. Dijo, vete y no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Fue claro Cristo. Entonces, de esa misma manera, nosotros imitamos a Cristo, ministrando a las personas como Cristo lo hacía. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro maestro, Él nos enseña cómo debemos nosotros de ministrar a la gente. Hasta que la necesidad de este cambio fundamental se encarne y se muestre claramente por el ejemplo, ¿cómo puedes hacer o pensar que los hombres crean que van a ser enviados al infierno si no se transforman completamente en corazón y vida? En otras palabras, mientras no haya un cambio completo en ti y pones el ejemplo, ¿cómo vas a creer que te crean de que si no viven así y si no se transforman completamente en corazón y en vida, van a ser enviados al infierno? Porque con tu vida la estás predicando otra cosa. Por eso debemos dar testimonio con nuestra vida que creemos estas verdades y que las estamos viviendo. Si los cristianos contradicen este punto, mostrando con sus vidas el cristianismo que enseña un marcado contraste con un espíritu mundano, y tratan de acomodar su cristianismo a la mundanalidad de los hombres, hacen imposible la salvación del mundo. Hermanos, literalmente le están cerrando el cielo al mundo. Los están haciendo 2 veces más hijos del infierno, hermanos. Son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Ambos se van al infierno, hermanos. ¿Por qué? Porque no hay un marcado contraste entre ellos y el mundo. Porque aman el mundo, todavía está el mundo está en su corazón, hermanos. Y eso hacen imposible la salvación del mundo. Son ellos la piedra que estaba obstaculizando para que Lázaro saliera. Quita la piedra, dijo Jesús. Quita la piedra para que salga Lázaro. La piedra son ellos, hermanos. El falso evangelio, los falsos ministros, que tienen un evangelio, hermanos, que apapacha el pecado, que trae el mundo a la iglesia para contaminarla y para que todos se pierdan. Y hacen imposible la salvación del mundo con su mundanalidad. ¿Cómo puedes hacer que la gente crea que la negación propia y la separación del mundo son necesarias a menos que las practiques? A menos que tú mismo estés viviendo eso, que sea una práctica, que sea la experiencia tuya. ¿Cómo vas a ayudar a alguien a decirle cómo negarte a sí mismo cuando tú no te niegas? No es una experiencia en ti, porque tú no te has negado.
¿Cómo le vas a enseñar a alguien que se separe del mundo cuando tú no te has separado del mundo? No es una experiencia. No vas a poder guiar a alguien cuando ese camino no lo has recorrido ni tú mismo. Él te está diciendo, ¿cómo le hago? Y tú no sabes qué decirle, porque tú mismo no lo has vivido. Tú mismo no has estado en ese camino. Échale ganas, hermano, échale ganas. Solo va a salir de tu boca. Échale ganas. ¿Por qué le dices échale ganas? Para darle una respuesta, pero porque no sabes. No sabes cómo guiarlo a negarse a sí mismo. No sabes cómo guiarlo a que se pare del mundo. En otras palabras, no sabes cómo ministrar porque tú mismo no lo practicas.